vamos a seguir con el tema, pero ahora del gobierno de la Unión Popular, pero ahora vamos a ver cómo se desarrolló el quiebre de la democracia, la intervención militar. Y para ver eso nos falta ver el último factor de contexto que explica el por qué pasó esto, que es la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué vemos esto? Porque para comprender los hechos que se sucedieron durante el gobierno de la Unidad Popular es importante resaltar que además de los conflictos internos, además de lo que pasaba al interior del país, que ya lo hemos visto, el contexto internacional tampoco fue propicio para el diálogo y el encuentro de los sectores políticos. Uno de los impactos directos de la Guerra Fría en América Latina, y en especial de la Revolución Cubana, por ejemplo, fue la política exterior desarrollada por Estados Unidos en el subcontinente, que en este periodo estuvo marcada por la Doctrina de Seguridad Nacional, o DSN. ¿Qué postulaba la DSN? La DSN postulaba que las democracias occidentales estaban amenazadas por un enemigo externo, representado por el bloque socialista soviético, y también por uno interno, representado por los partidos, organizaciones y militantes de izquierda. Aplicada principalmente en el contexto latinoamericano, esta ideología implicó una revolución en el seno de los ejércitos profesionales del continente. Pues, ya que si bien los militares habían protagonizado históricamente numerosos golpes de Estado, su misión era defender el orden en general, especialmente de los enemigos externos, sin distinción de color político. Ahora, en cambio, se proponía como objetivo excluir a la izquierda e impedir la difusión de la ideología comunista. Bueno, para su implementación se instaló en Panamá la famosa Escuela de las Américas, un verdadero centro de adoctrinamiento no solo militar, sino también político. Y así durante la década de 1960 y 1970 se sucedieron en América Latina una serie de golpes de Estado, instaurándose dictaduras militares que estuvieron marcadas por la violencia, la tortura, la acción política y las desapariciones forzadas, y por el trabajo y realización de operaciones conjuntas entre los servicios de inteligencia de estos regímenes. Bueno, bajo este marco internacional y durante el transcurso del año 1973, en Chile la situación de crisis interna llegaría a un callejón sin salida, en el que nadie estaría dispuesto a ceder. Luego de las elecciones parlamentarias de marzo del año 73, la oposición que obtuvo un 55,4% de los votos, pero no logró los 2/3 del Congreso necesarios para destituir a Allende, que era lo que planeaba, comenzó a ejercer presión sobre el Ejecutivo, coartando sus posibilidades de continuar con las reformas estructurales. Así, a mediados del año se aprobó una reforma constitucional que volvió inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas. Allende, basándose en su facultad de vetar una ley, se negó a promulgar la reforma, lo que la oposición consideró inconstitucional. Como producto de eso, en agosto de 1973, la Cámara de Diputados declaró ilegal al gobierno de Allende e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que restablecieran el orden y la ley. El cardenal Raúl Silva Ríquez quiso mediar entre el senador y presidente de la democracia cristiana, Patricio Elwin, y Salvador Allende, pero no hubo acuerdo. Bueno, ¿qué pasó posteriormente? En los meses siguientes, el descontento de los opositores fue en aumento. Con huelgas y manifestaciones contra el gobierno, algunos sectores políticos en ese contexto llamaban abiertamente a la intervención de las Fuerzas Armadas, mientras Allende y los sectores moderados de la Unidad Popular contemplaban convocar un plebiscito que permitiera dar una salida política a la situación del gobierno. Esto no llegó a concretarse, pues el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas pusieron fin al gobierno de la Unión Popular por medio de una intervención militar. Bueno, para saber más, vamos a hablar un poco de que el fantasma de la intervención militar no fue algo que la población o la sociedad no sospechara que podía pasar, porque había antecedentes, y eso es lo que muere ahora. Dice así.
fantasma de una intervención militar no era una posibilidad lejana. El 29 de junio de 1973, es decir, el mismo año que se produjo, se sublevó el regimiento de blindados número 2 del ejército, en lo que se denominó como el tanquetazo. ¿Qué pasó? Una decena de tanques rodearon la Moneda y el Ministerio de Defensa, disparando tiros de ametralladora. 20 personas murieron en la jornada. La sublevación fue sofocada por el comandante en jefe del ejército, Carlos Fuentes. Bien, ahora vamos a analizar un poco las causas del quiebre de la democracia. Bueno, la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 dio inicio a un proceso de quiebre institucional que significó una fractura a nivel político, social y cultural de tal magnitud que las divisiones, dolores, transformaciones y memorias vinculadas con ese evento no dejan de estar presentes en la vida nacional 4 décadas más tarde. Ejemplo de esto es la obra del escritor muralista Mario Toral, que, como tantos otros, han analizado este periodo y sus repercusiones. Vamos a ver la obra pictórica. Ella aparece. Teacher. Dígame. ¿Puedes entrar al sueño? Es que no aparece su bendición. Tiene que aparecerme. Quizás no la ha hecho la... Dice que hay varios que creo que están esperando que las acepten. ¿Sí? Qué raro porque no me aparecen aquí. Dice en la reunión 13 y aquí deberían aparecer a admitir todo. Ya, aquí está. Ahora sí. Ya, bienvenidos los que estaban esperando, disculpen. Ya no lo había visto. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ahora sí, podemos continuar. Les decía que, bueno, aquí estaba la obra de Mario Toral que reflejaba un poco todo lo que, como lo traumático que fue el hecho de la intervención militar del año 73 y que está presente en el Metro Universidad de Chile. ¿Ya? Bueno, dada su relevancia, complejidad e implicancias, este acontecimiento ha sido interpretado de distintas perspectivas y revisado por numerosos investigadores nacionales y extranjeros, interesados en comprender qué factores llevaron a la sociedad a una sociedad como la chilena, apegada históricamente Qué güey. Chilena apegada históricamente a las vías institucionales a tal grado de polarización que culminó en un golpe de Estado, en una intervención militar y en la instalación de una dictadura militar, de un gobierno militar que se extendería por 17 años. Bueno, ¿por qué ocurrió? Entonces lo que habría que preguntarse es por qué ocurrió el quiebre de la democracia. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, historiadores, cientistas políticos, sociólogos y otros investigadores han formulado distintas interpretaciones para explicar el deterioro y finalmente la ruptura del sistema político chileno. Bueno, a partir de este análisis se puede concluir que este proceso tuvo diversas causas, un proceso multicausal, las cuales aún son debatidas y ponderadas de distintas maneras al interior de la sociedad chilena. Algunos de los factores se exponen a continuación. Primero, el sostenido empeoramiento de las condiciones económicas fue uno de los factores que produjo la intervención, y se dio a partir del año 1972. Esta situación se manifestó principalmente en el desabastecimiento de artículos esenciales, la alta inflación, el déficit fiscal, el racionamiento, el deterioro del comercio exterior y una progresiva paralización del conjunto de la economía.
Además de las condiciones económicas del gobierno de la Unión Popular, incluyeron en la crisis la negación de créditos, no solamente por los factores internos, sino también por factores externos, la negación de créditos por parte de Estados Unidos, la disminución de la inversión extranjera, la baja productividad de las empresas estatizadas y los sabotajes y paros impulsados por la oposición. También otro de los factores o causas del quiebre democrático de 1973 sería la desvalorización de la democracia. La radicalización social y política que se había venido desarrollando desde la década de 1960 llevó a gran parte de la población a desconfiar del funcionamiento y la eficacia del sistema democrático. Por ejemplo, ahora vamos a ver una visión expuesta del Mercurio al respecto, del año julio de 1973, para que veamos cómo había un ambiente en general de desvalorización de la democracia. Dice así: el deber categórico de la gente sensata es poner fin al saqueo y al desorden, estimulados y amparados por el gobierno inepto o enloquecido que nos aplasta. Para llevar a cabo esta empresa política salvadora hay que renunciar a los partidos, a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa envenenada y entregar a un corto número de militantes escogidos la tarea de imponer fin a la anarquía política. Bien. Otro de los factores, seguimos con el tema de los factores que causaban el quiebre de la democracia, fue la desaparición de un centro político pragmático. Este tema ya lo habíamos hablado, pero no vamos a volver a hablar de él. ¿Qué quiere decir esto? Que esta posición, que durante gran parte del siglo XX había sido representada por partidos como el Radical, se fue desdibujando a fines de los años 50 al ser ocupada por un partido que contaba con una propuesta altamente ideológica, como el PDC o Partido Demócrata Cristiano. Así, según muchos analistas, la falta de flexibilidad negociadora de la democracia cristiana había producido un enfrentamiento entre los extremos del espectro político. Por ejemplo, como lo dice El quiebre de la democracia en Chile de Valenzuela, fuente que vamos a leer a continuación, habla de ese tema de cómo la democracia cristiana dejó de ser el centro político que mediaba entre la derecha y la izquierda, y al no serlo se produjo una polarización que fue una de las causas, una mayor polarización que fue una de las causas del quiebre de la democracia. Dice así: el nuevo centro político. La democracia cristiana interrumpió temporalmente el impas de la política chilena, pero no logró reestructurar el sistema polarizado que había provocado originalmente el empate a 3/3 que dividía el electorado y resultaba en un punto muerto. Al debilitar, aunque fuese sin intención, el frágil entendimiento de la política chilena, sin haber alterado la tradicional correlación de fuerzas, ella simplemente agravó la polarización y el impasse de las fuerzas políticas chilenas. De este modo se abrió el camino para una competencia de bandas en la cual la derecha o la izquierda podían ganar sin el apoyo del centro. También otro factor que contribuyó al quiebre de la democracia fue la politización de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Influenciados por la doctrina de seguridad nacional, la DCN, que ya habíamos visto anteriormente, pero un poquito. ¡Salud! Gracias. Influenciados por la doctrina de seguridad nacional, algunos militares apoyaron la idea de que las personas de izquierda y los sectores populares politizados eran enemigos internos de la patria, que buscaban destruir las instituciones democráticas y que pretendían incorporar a Latinoamérica al área de influencia soviética. Por ejemplo, sobre la Escuela de la América, el general Carlos Prats en noviembre asevera lo siguiente: respecto del enemigo interno, prevalece cada vez más la opinión de las personas que han participado en cursos dados por la Escuela de las Américas y otros organizados por el Pentágono. Muchas de las opiniones de estos soldados responden a los estereotipos e ideas que les fueron inculcados en estos cursos. Convencidos de que están liberando al país del enemigo interno, han cometido un crimen que solo puede explicarse por su ingenuidad, su ignorancia y su visión política de corto alcance.
Yo solía decir al presidente que deberíamos enviar a nuestros oficiales a conocer la realidad de los países de Europa, América y Asia, no para que copien o imiten sus fuerzas armadas, sino para que amplíen sus horizontes y entiendan. Y por último, otro factor que influyó en el quiebre de la democracia fue... todavía nos falta. Otro de los factores que influyó en el quiebre de la democracia también fue la influencia de la Guerra Fría. Pues Chile se convirtió en un país clave en la lucha de Estados Unidos por mantener su hegemonía continental. Su administración apoyó medidas que buscaban desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular, mientras Allende intentaba un acercamiento con Cuba y la URSS. Bueno, finalmente, otro de los factores también que influyó en esta situación, en el quiebre de la democracia, fue la proliferación de una retórica de la violencia y la justificación de la lucha armada. Pues se fortalecieron organizaciones políticas de izquierda y de derecha, es decir, de ambos extremos, que legitimaban la violencia como mecanismo para resolver diferencias, como el MIR y el movimiento nacionalista Patria y Libertad. Otros partidos no validaron la lucha armada, pero apoyaron acciones que se alejaban de la resolución política y jurídica tradicional. Asimismo, grandes responsables de esta retórica fueron los dirigentes políticos de la época y los medios de comunicación que utilizaban un lenguaje agresivo para referirse a sus oponentes. También influyeron los enfrentamientos internos de la coalición gobernante. La disputa interna refería a la velocidad de los cambios, el protagonismo que les cabía a los sectores populares y la utilización de la violencia como alternativa dividieron a los partidos de la Unidad Popular. Algunos sectores de la coalición dudaron de la efectividad de la estrategia gubernamental para cumplir su programa mediante la vía electoral y presionaron para acelerar la transformación social. Entonces, sobre eso, Cristian Gamuri, en su libro Historia de Chile 1891-1994, habla del debate interno dentro de la OPE y dice así: la Unidad Popular la integraban 6 partidos diferentes, que iban desde el moderado Partido Radical hasta el área leninista del Partido Socialista, encabezado por Carlos Altamirano, partidario de la vía insurreccional y cercano al mismo grupo que permaneció fuera de la coalición gobernante. Este abanico ideológico y táctico provocó un debate permanente dentro de la alianza de gobierno y condujo a posturas antagónicas o ambiguas dentro de esto. Así provocó en buena medida una paralización del aparato público que conspiró contra la capacidad de liderazgo de Allende y el éxito del régimen. Bien. Y por último, el último factor que influyó en esta situación, en el quiebre de la democracia, fue el desplazamiento de la acción y discusión política hacia las asociaciones sindicales, gremiales y profesionales, así como a las calles, en tanto la movilización era la forma privilegiada de hacer política. Se dejó de hacer política en el Parlamento, en donde correspondía, y se empezó a hacer política en las calles, por medio de los sindicatos, de los gremios profesionales, etc. Un ejemplo de eso lo voy a dar a continuación cuando veamos el tema de los cordones industriales que se empezaron a desarrollar en Chile. Dice así: los cordones industriales. Es una carta enviada por la Coordinadora de Cordones Industriales a su excelencia el Presidente de la República el 5 de septiembre de 1973. Dice así: ¿qué le dicen los miembros de los cordones industriales ayer? Le advertimos, compañeros, con el respeto y la confianza que aún le tenemos, que si no se cumple con el programa de la Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y gobernante, y que será responsable de llevar al país no a una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, planificada de la clase obrera más consciente y organizada de Latinoamérica, y que será responsabilidad histórica de este gobierno llevando poder y
llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, la destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y aquí un costo sangriento de no solo el proceso revolucionario chileno, sino también de todos los pueblos latinoamericanos que están luchando por el socialismo. Bien, bueno, esta carta claramente muestra el nivel de polarización que se había llegado y cómo ya definitivamente los partidos políticos habían dejado incluso de tener margen de acción o capacidad de control sobre sus propios militares. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de todo y después vemos el tema de la asistencia. Entonces, hoy día vimos que no solamente los factores internos influyeron en la intervención militar, sino también los factores externos, como fue el caso de la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. Esa intervención extranjera tiene que ver con el contexto en el que se desarrolló el gobierno de Allende, que fue y conspiró contra las intenciones que tenía el mismo gobierno, que fue el contexto en que se vivía, el contexto de Guerra Fría en que se vio insertado. En ese contexto surge la Doctrina de Seguridad Nacional, o DSN, que postulaba que aparte de un enemigo externo había un enemigo interno, que muchos militares, incluyendo los chilenos, fueron adoctrinados en esa idea y posteriormente eso contribuyó a que intervinieran en contra del gobierno de Allende. Más encima, el marco, lo que pasó en Chile, la situación se fue complicando cada vez más para el gobierno porque empezó a tener una posición mucho más fuerte, y esa posición mucho más fuerte en algún momento dado llegó incluso después de varios conflictos por la aplicación de la reforma estructural de Allende que el Congreso intentó frenar, como por ejemplo la aceleración de la reforma agraria que el Congreso intentó frenar. Eso llevó finalmente a que el Congreso declarara ilegal al gobierno de Allende y llamara a las Fuerzas Armadas a intervenir. El gobierno de Allende, como no tenía cómo salir del tuerto, lo que quiso hacer fue un plebiscito, pero ese plebiscito nunca llegó a realizarse porque finalmente los militares, como todos saben, intervinieron en los a partir de eso se generó el proceso de la democracia, que es un proceso que fue una fractura a nivel nacional, como todos sabemos, social, cultural, política, que se mantiene y divide a los chilenos hasta ahora, en buena medida. Esa situación, ¿por qué se explica? Se explica no por un factor, sino por muchos factores, como lo siguiente. Por ejemplo, el sostenido empeoramiento de las condiciones económicas que se vivieron en la etapa previa a la intervención militar, la desvalorización de la democracia por parte de los actores políticos chilenos en ese momento, también la desaparición de un centro político pragmático que trataba de mediante derecha e izquierda. La democracia cristiana quería levantar su propio proyecto y no quería tener alianzas. La politización de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, producto de la influencia de doctrina de seguridad nacional, como ya hemos mencionado recientemente. También otro factor considerado obviamente fue la influencia de la Guerra Fría. También otro factor fue la proliferación de una retórica de la violencia y la justificación de la lucha armada, porque llevó a que se fortalecieran organizaciones extremas, como por ejemplo el MIL y el Movimiento Patria y Libertad, los enfrentamientos internos de la coalición gobernante, es decir, la coalición gobernante estaba dividida y eso lo llevó como que paralizó políticamente al gobierno en cierta medida, en un contexto muy complejo para él. Y por último, el desplazamiento de la acción y discusión política desde los partidos políticos hacia los gremios, asociaciones sindicales y hacia las calles en general. Bien, eso sería la clase por hoy. Ahora los